Hola, soy Natalia Vivas y bienvenidos a Tiempo de Letras. El día de hoy me encuentro con el profesor Kevin García, autor del libro Raíces de la Memoria, Ficción y Posmodernismo en la Narrativa de Roberto Burgos Cantor. Profesor, ¿quién es Roberto Burgos Cantor como escritor? Roberto Burgos Cantor es un escritor cartagenero que nació en un año crucial para la historia de Colombia. Él nació en 1948 y digamos que su periplo vital, su trayectoria, está marcada por toda la convulsión que vivió el país a partir de la segunda mitad del siglo XX. Roberto Burgos es un escritor que vivió en carne propia las tensiones que se presentan en el país en una época en la que se sentía, digamos, la influencia de la Revolución Cubana, en un momento en que se sentía la influencia de las protestas en Francia, todo el fenómeno de mayo del 68. Es un escritor que está permanentemente debatiéndose entre la tensión por liderar una causa política, por instaurar un nuevo orden en Colombia como lo hacían muchos jóvenes universitarios, y por un lado está debatiéndose por esa pulsión de crear un mundo estético, artístico, simbólico que dé cuenta de la realidad que estaba aconteciendo en ese momento. Es un escritor que en medio de esas dos tensiones, mientras veía a muchos de sus compañeros enlistarse en las guerrillas y regresar en ataúdes, él decide apostar por la literatura para dejar un testimonio de su época. Tal vez un acto menos osado, pero mucho más simbólico, por lo menos para los lectores que hoy estamos disfrutando su literatura. Esta obra de Burgos Cantor posee elementos de una novela histórica. Háblenos de este tipo de novela en Colombia. La Ceiba de la Memoria se ocupa de una época muy poco explorada por la literatura colombiana, se ocupa de Colombia durante el siglo XVII, durante un periodo bastante álgido para esta zona del continente, especialmente porque es a través de Cartagena que se va a consolidar una de las principales actividades comerciales del siglo XVII. Estamos hablando de 1630, 1640, 1620, con todo el comercio de esclavos traídos desde África para la explotación y la extracción de recursos en América. Entonces estamos hablando de una época en la que se empieza a configurar lo que llamaríamos el sincretismo. Aquí en Cali, esto seguramente se va a ver en otras ciudades, pero Cali es una de las ciudades de Latinoamérica que tiene mayor población negra. Cali tiene mayor población negra que el propio departamento del Chocó. Y es a partir del siglo XVII, especialmente en los años que te he mencionado, en que empieza a configurarse en Colombia a través de Cartagena como puerto negrero un ingreso muy fuerte de población negra que posteriormente va a empezar a combinarse con los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en América con los propios españoles venidos a estas tierras y que empiezan a germinar un sincretismo, lo que hoy conocemos como culturas mestizas, razas híbridas, mulatas. Se configura especialmente en esta época en la que la relación entre dominantes y dominadores, entre esclavos y amos, entre empleadas y hacendados empieza a fusionarse y empieza a darse un influjo cultural muy fuerte. Entonces Burgos Cantor se ocupa de una época muy problemática para la historia de la cultura, especialmente occidental, pero sobre todo muy rica, porque nosotros venimos de esa época, digamos. Ese sincretismo, esa diversidad cultural bebe del siglo XVII en un periodo de profunda explotación de recursos en América. ¿Qué movimientos estéticos, literarios y culturales influyen a Roberto Burgos Cantor? Bueno, Roberto Burgos es un gran lector y es un lector que tiene algunas influencias muy determinantes. Por un lado, en esa época en la que estaba pensando si enlistarse en la lucha militar y política o desenfundar letras, siente una influencia muy fuerte de Ernesto Sábato. Sábato era un personaje, una figura latinoamericana intelectual, militante, con un criterio político y estético y social muy marcado, y Roberto Burgos logra entablar una amistad con Ernesto Sábato, y Sábato había establecido un compromiso con los jóvenes latinoamericanos que le escribían para pedirle consejo y para pedirle una orientación en un momento muy conflictivo para el país y muy conflictivo para Latinoamérica. Recuerden que en la segunda mitad del siglo XX este continente vive una gran cantidad de dictaduras. En Argentina, en Brasil, Colombia no tuvo aparentemente una dictadura de ese mismo estilo, pero tuvimos un frente nacional en el que dos partidos se delegaron el poder por varios periodos presidenciales. Entonces, en Argentina, por ejemplo, la figura de Ernesto Sábato era muy fuerte, porque además era un tipo
que venía de las ciencias exactas y que decide apostar por la filosofía y por las letras para dar cuenta de la realidad latinoamericana. Va a ser muy importante en Roberto Burgos y especialmente para la obra que yo he estudiado, Aimé Césaire y Derek Walcott, toda la poesía antillana negra va a ser muy determinante. Es cómo logramos enamorarnos de la vida a pesar de su pasado, o sea, cómo logramos poetizar la realidad a pesar de sus miserias, a pesar de sus genocidios, a pesar de la esclavitud, a pesar de la trata humana, del sometimiento del hombre por el hombre, cómo logramos reinventar la vida y apostar por un nuevo modelo de sociedad. En esa perspectiva, Roberto Burgos hace una narrativa que construye memoria, que dialoga con estos autores y especialmente dialoga con un autor que es Alejo Carpentier. Carpentier se estaba preguntando cómo debemos los escritores nombrar la realidad latinoamericana. ¿Qué es eso que nos define como latinoamericanos? Y Carpentier encuentra que nuestra singularidad es nuestra diversidad. O sea, la expresión de la cultura latinoamericana es el barroco, es la protuberancia, es la mezcla de muchos elementos y eso se puede ver en la arquitectura, en el neobarroco. Es decir, tenemos una expresión cultural que es una combinación, que es un híbrido. Y es esa apuesta barroca, profusa, digamos, abigarrada de elementos por la que apuesta Roberto Burgos Cantor. El barroco latinoamericano es una forma de expresar nuestra pluralidad. El hecho de que no pertenezcamos a una sola cultura como podría ser la germana o la italiana, sino que seamos una mezcla de muchas culturas, es un punto de partida para pensar nuestra identidad latinoamericana. De eso era muy consciente Roberto Burgos y desde esa conciencia apuesta por una obra barroca, neobarroca, bastante abigarrada. Esta obra de Burgos Cantor, ¿en qué medida es un relato libre o una investigación historiográfica? Hay un autor que acaba de ganar un premio muy importante y que ha sido, digamos, un autor contemporáneo importante, Juan Gabriel Vázquez, que encuentra en la novela histórica el arte de la distorsión. Él dice que vamos a hablar del pasado para distorsionarlo. Y hay otros autores como Roberto Burgos Cantor que sienten que la obra literaria es una buena plataforma, es una buena expresión estética, artística para contar esos vacíos que deja el discurso periodístico, que deja el discurso histórico y que no se permiten incorporar en estos textos para explorar las mentalidades, las sensibilidades, las confrontaciones morales que el discurso histórico deliberadamente anula. El discurso histórico y el discurso periodístico se soportan especialmente en documentos para referirse al pasado, ya sean documentos gráficos o textuales, y el discurso literario también tiene una gran documentación, también se soportan estos documentos, pero le agrega la imaginación histórica, es decir, agrega los imaginarios de la época, piensa cómo pudieron ser las confrontaciones morales, por ejemplo, de un cura como Alonso de Sandoval, que llegó a bautizar alrededor de 40.000 negros y que vio los puertonegreros atestados de personas que eran comercializadas como mercancía, que estaban sometidas a la oferta y a la demanda, que estaban absolutamente estropeadas como personas y que terminaban muchas de ellas asesinadas, castigadas, maltratadas. Lo que hace la literatura es preguntarse cuál era la confrontación moral de Alonso de Sandoval, recrearlo como personaje, documentándose en lo que fue este personaje en la historia y agregándole toda esa subjetividad, todos esos valores morales, toda esa idiosincrasia y todos esos diálogos que el discurso histórico no podría agregar. Creatividad social, la profesionalización del diseño industrial en Colombia. Autor Juan Camilo Buitrago. El inicio de la profesionalización académica del diseño industrial en Colombia se puede comprender como una cierta circularidad en la que se fusionan orgánicamente las ideas y los proyectos que un grupo de colombianos madura en el caldeado ambiente universitario entre 1954 y 1974. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El multiculturalismo de Taylor y el universalismo de los derechos de Habermas.
Autor Nelson Jair Cuchumbé. ¿Cuál es la aplicabilidad ético-política del modelo de Estado sugerido en la interpretación multiculturalista de Taylor y en la explicación universalista de los derechos de Habermas respecto a la articulación de las demandas de las comunidades indígenas y la construcción de unidad política democrática en Colombia? Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cuál es el relato que se desarrolla en la novela La Ceiba de la Memoria de Roberto Burgos Cantor? La Ceiba de la Memoria básicamente es una obra que consideramos posmoderna, metaficcional. ¿Qué significa este concepto de posmoderna y metaficcional? Que suena un poco aparatoso, posmodernidad. Básicamente es una obra literaria en la que los personajes se mezclan. Está Alonso de Sandoval, el cura que vino a bautizar esclavos. Está su discípulo Pedro Claver, que en Cartagena es muy importante. Hay unos esclavos que son personajes. Bencos Biojó, uno de los grandes líderes de la resistencia esclavista en Cartagena y en América. Analia Tuari, también una esclava que resiste. Y hay otros personajes que están allí confrontándose en una ciudad llena de despojo, de violencia, de desarraigo, de hibridación y de sincretismo. Entonces, estos personajes están siendo acompañados permanentemente por un personaje del siglo XX que viaja a los campos de concentración y que se alternan el tiempo en la historia. Esta es una obra posmoderna porque en ella el autor se permite reflexionar sobre el oficio de la creación. Entendemos posmodernidad como un tipo de estética que entiende el mundo como relato. Es decir, durante mucha época se creía que la realidad era algo dado, una naturaleza dada, pero hoy entendemos que la realidad es una construcción y por eso hay muchas estéticas que ponen en evidencia el mecanismo. Una época en la que los ascensores tienen superficies transparentes y uno puede ver el mecanismo, una época donde los relojes pueden tener en evidencia o de forma explícita la relojería que los contiene, una época en que los noticieros ya no tienen detrás un telón de fondo, sino que dejan ver el artificio mediante el cual crean la información, una época posmoderna, donde los límites, donde las fronteras se vuelven difusas, donde los textos se vuelven híbridos. Y esto es lo que propone Roberto Burgos Cantor, una narrativa híbrida, deliberadamente metaficcional, donde el autor se permite reflexionar en la propia obra sobre el oficio de crear literatura, donde los personajes tienen una conciencia de mundo muy marcada de la época esclavista y donde se crean unos cuestionamientos muy importantes acerca de la capacidad que tenemos para mirar con horror épocas anteriores, pero a su vez la incapacidad que manifestamos para comprender nuestras propias miserias y nuestras propias tragedias. Entonces es una obra no clásica, es una obra compleja. Roberto Burgos Cantor entendía, bebiendo la tradición de Sábato y de Alejo Carpentier, que la mejor novela es aquella novela que no se parece a una novela. Entonces esta es una obra en la que uno se siente muy perdido al inicio, muy perdido, y tiene dos opciones: salir, huir de ella o meterse y tratar de comprender cuál es la apuesta del autor. Y creo que bueno, los que logramos meternos y comprender allí encontramos una pieza bastante importante, una apuesta muy interesante y muy significativa de lo que somos como pueblo latinoamericano, especialmente en su literatura. Y de lo que ha sido Colombia, especialmente en el siglo XVII con el comercio de esclavos en Cartagena. En el capítulo 4 habla de la historia y ficción en el Puerto Negrero y toma como referencia a Cartagena. Háblenos un poco de esto. Básicamente lo que estamos encontrando es que Cartagena era un puerto muy seguro y va a ser una de las ciudades importantes para la defensa de la colonia y del imperio en América. El hecho de que fuera un puerto seguro, ustedes saben que es una ciudad amurallada, facilitaba que fuera un puerto de paso para el comercio, por ejemplo, hacia Perú, por supuesto para el ingreso de mercancía a tierras colombianas, para el traspaso hacia Centroamérica y Norteamérica. Entonces nos encontramos con una época en la que en Cartagena podían existir alrededor de 24 negrerías, es decir, sitios donde se reunían esclavos traídos de África, y cada negrería podía tener apelmazados, arrumados alrededor de 200 esclavos. Era una época muy fuerte, donde los dueños de los esclavos podían
prácticamente disponer de la vida de ellos, podían castigarlos, incluso ocasionándoles la muerte, y era relativamente normal encontrar personas, esclavos colgados en algunas zonas de la ciudad, ya sea por rebeldía. También estamos hablando de una época en la que, por supuesto, muchos esclavos buscaron la forma de huir y lograron formar lo que hoy conocemos como palenques. Entonces es una época muy agitada, imagínense personas viniendo de Europa, también desarraigados, criollos españoles naciendo aquí en esta zona del continente y una cantidad de esclavos llegando a este territorio. Hay un texto muy interesante de Mayra Santos, que es una autora centroamericana, que evidencia cómo el castigo que muchos hacendados y que muchos negreros le daban a sus esclavos, lo que hacía era reflejar el sentimiento de culpa por sentirse atraídos sexualmente de estas esclavas, digamos, con unos cuerpos exuberantes, mujeres muy altas, muy atléticas, que despertaban ciertos deseos sexuales de sus propietarios y que ellos trataban de desatar castigándolas, digamos. Les parecía inconcebible que esos cuerpos, que eran considerados infrahumanos porque no eran cristianos, despertaran esas pasiones en ellos. ¿Qué conclusiones le deja la lectura y el análisis de la novela de Roberto Burgos Cantor? García Márquez, que es uno de los grandes precursores, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, fue un autor que creó permanentemente novelas que Mario Vargas Llosa consideró novelas totales, es decir, obras que al mundo real le oponen un mundo ficcional supremamente complejo, con leyes propias, con generaciones, con fenómenos sociales, histórico-políticos. Obras totales como 100 años de soledad, como El otoño del patriarca. Y estamos ante un autor, Roberto Burgos Cantor, que ha creado una obra total, una novela total, que le opone o que le presenta a nuestra realidad real, valga la redundancia, le presenta esto que llamamos realidad, un mundo ficcional vasto, complejo, rico, y que entiende la totalidad en la literatura como ese tipo de narrativa que incorpora la exterioridad de la realidad, pero que también indaga en la dimensión psicológica, en la cosmovisión y en los aspectos más irracionales del ser humano. Es decir, hay algunas disciplinas, especialmente en las ciencias exactas, que se enfocan exclusivamente en dimensiones constatables, pero hay unos elementos de la sociedad y de la cultura que no necesariamente son constatables y que también hacen parte significativa de nuestra cultura. Entonces, lo que yo he concluido es que Roberto Burgos Cantor, con La ceiba de la memoria, logra una obra total. La narrativa de la totalidad en Latinoamérica no ha desaparecido. La posmodernidad, que se aseguraba atacaba los grandes relatos, también ha creado sus grandes relatos y apuesta por obras también sumamente importantes que se contraponen, que cuestionan, que revisan la historia, que revisan el oficio de crear, que revisan el oficio de pensar y que están permanentemente escamoteando, desviando, subvirtiendo, transgrediendo los marcos interpretativos que hace la academia y que hace la crítica literaria. Y en esa tensión entre esa postura o esa intención por crear marcos interpretativos desde la academia, desde la crítica literaria, y esa intención de los creadores por transgredir las normas, radica la vitalidad de la vida cultural. Aquí en Cali, especialmente en los años 60 y 70, había muchos conflictos en los festivales de teatro. Y ahora sabemos que lo que hacía Marta Traba, lo que hacía el Museo de Arte Moderno, lo que hacía Enrique Buenaventura era dinamizar la vida cultural de Cali. Digamos, esas tensiones son supremamente necesarias y son supremamente vitales para una sociedad. Introducción a la Química Orgánica, volumen 2. Autores: Fabio Zuluaga, Braulio Insuasti, Rodrigo Paredes y Brian Yates. El libro comprende 10 capítulos que van desde los aldehídos y cetonas hasta las biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En el tema de las biomoléculas se han incluido aspectos relacionados con la biosíntesis de terperoides y esteroides y la secuencia de proteínas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
El péndulo, la espiral y el holograma. Autora Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Soy docente de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Estoy vinculado al área de comunicación social, especialmente en el énfasis de prensa. Y aquí en la Universidad del Valle hice una maestría en literatura colombiana y latinoamericana. Bueno, me interesa desde que estoy muy niño, desde los 4 o 5 años, me interesa comprender cómo la gente puede recrear un mundo en un lenguaje que no tiene la forma de ese mundo. ¿Cómo se puede expresar en la palabra árbol el concepto de un árbol sin que la gente vea allí ese árbol? Y cómo esa palabra puede generar cosas en la gente, puede emocionar, conmover, transformar su percepción de la realidad. Bueno, cuando estaba muy niño me pusieron a leer obligado El Principito, y era un libro que uno leía en la edad en que quería ser precozmente adulto. Era un libro que uno inicialmente no comprendía muy bien, pero con el tiempo me di cuenta que era un libro especial y que era un libro que realmente hacía una metáfora de algunas etapas de la vida que uno posteriormente iba validando y iba cada vez más valorando. Ese fue un libro importante. Por supuesto que en Colombia pensar en literatura sin pensar en García Márquez, nuestro padre literario, pues es muy difícil. García Márquez ha sido una influencia muy importante en el gusto de muchos lectores jóvenes, no solamente colombianos, sino del mundo. Entonces va a ser una referencia muy clave para la literatura. Por supuesto que la narrativa caleña con Andrés Caicedo y una cantidad de autores latinoamericanos y europeos. Es decir, uno no lee por región, uno lee por gusto. Y en ese gusto entran muchos autores de muchas épocas y de muchos lugares. Como docente investigador me veo creando literatura, periodismo con énfasis narrativo, con énfasis literario, haciendo investigaciones narrativas transmedias, que es un lenguaje que está ahorita, digamos, explorándose en el mundo. Estamos buscando la forma de contar historias con los múltiples recursos del lenguaje informático, cómo podemos contar historias en Internet que incorporen el texto, que incorporen la imagen, que incorporen la visualización del dato, que incorporen el recurso sonoro. La Universidad del Valle es un pulmón intelectual de la región y un pulmón medioambiental. O sea, es un oasis en medio de un entorno bastante hostil o difícil como el colombiano. La Universidad del Valle es un pulmón en todo sentido, que oxigena la región y que está permanentemente recreando y reinventando las formas de encontrarnos y de analizar la sociedad.